Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva nota de voz, de una voz en el aire. Estuve meditando mucho en el próximo tema a compartir y me gusta la idea también de que las notas de voz y los mensajes puedan estar en consonancia con lo que estoy viviendo momento a momento. Y me parecía también que este es un mensaje importante para compartir porque tiene que ver con un aprendizaje de los últimos meses con respecto al cuerpo físico. No voy a entrar en detalles porque si no este mensaje se haría muy extenso, pero estuve pasando por algunas complicaciones de salud, nada grave, por suerte. Pero bueno, complicaciones en fin que de alguna manera me hicieron entender y me hicieron ver con mayor claridad los niveles de exigencia y de, entre comillas, productividad extrema, cierro comillas, y entre otras comillas también, autoexplotación, porque de alguna manera también ha sido a lo largo de los años muchísima tendencia a la autoexplotación de mi cuerpo físico, que quedó muy transparentemente en evidencia ante una situación que tiene que ver también con vivir en la naturaleza y que me pareció muy simbólico y muy evidente a la vez, ¿no? Para contarlo sin entrar mucho en detalles, tuve una garrapata en la cabeza y en el hospital de donde estoy viviendo tardaron mucho en darme un diagnóstico y poder identificar la causa por la cual estaba teniendo mis ganglios linfáticos inflamados. Y en realidad me di cuenta de que era una garrapata porque por una cuestión totalmente intuitiva y después de haber estado todo un día intentando encontrar respuestas desde la ansiedad, finalmente ese sábado a la noche, que ya no recuerdo la fecha, pero que siempre quedará en mi memoria seguramente, me entregué a la vida, me entregué a Dios, podría decirse. Más que podría decirse, lo digo con todas las letras, me entregué a Dios. Y simplemente me detuve un momento a escucharme y a pesar de que durante todas esas semanas, que habrá sido una semana y media que pasé por todo este proceso de ir y venir al hospital, de hacerme estudios y que no pudieran encontrar una causa y que no haya habido tampoco algún tipo de examinación un poco más a fondo y esa noche definitivamente sostuve la pausa todo el tiempo que fue necesario como para escucharme lo suficiente y entender que ese dolor que tenía en la cabeza quizás tenía que ver con algo más y muy intuitivamente le pedí a mi pareja que me revisara y ahí fue cuando encontramos entre los dos la posible causa de la infección. Es decir, en el momento él lo que hizo fue remover la garrapata de mi cabeza con todo lo que esto para mí, toda la lectura que trajo, que ahora es lo que me gustaría compartir también. Cuando removió la garrapata, después pude abordar esta situación de salud desde un lugar de mucha más tranquilidad y menos ansiedad, y ahí poco a poco fueron apareciendo las respuestas. Esta garrapata particularmente no era una garrapata de las comunes que estoy acostumbrada a encontrar en mi perro, sino que era una garrapata de un color distinto, y cuando se
se me dio por buscar qué tipo de garrapata era. Decía que, por la información que llegué a encontrar, el nombre de la garrapata era estrella solitaria. Estrella solitaria. Lo cual me trajo muchas sensaciones, ¿no? Y acercó a la orilla muchas decantaciones también, porque no solamente fue remover la garrapata, sino que también en ese momento lo entendí y lo interpreté como si estuviera realmente, mejor dicho, si mi pareja me estuviera removiendo el pensamiento, porque a veces pensaba también en cómo ciertos patrones o ciertas creencias quedan arraigadas de tal manera en nosotros y en nosotras que se convierten en ese parásito, en esa garrapata que nos va como succionando la vida también, ¿no? Porque la garrapata se alimenta de sangre y la sangre está vinculada con la vitalidad. Y en ese momento fue como muy instantánea la sensación y la interpretación de wow, una garrapata en mi cabeza que se llama estrella solitaria. Y escribiendo sobre esto en mi diario, también pude ver que esto tenía más capas de interpretación, quizás, y que también trajo a colación y trajo a la superficie toda esta sensación y esta costumbre que desarrollé durante toda mi vida, prácticamente de manejarme sola, de no interferir en los planes o en la vida de los demás, de ser esa hija que siempre sigue las reglas, que siempre hace todo lo que se supone que tiene que hacer, lo que se espera de ella, de ser la buena alumna, la alumna sobresaliente, la hija que siempre trae las buenas notas, la que no hace mucho ruido, no molesta, se queda en un rinconcito jugando sola. Y toda esta situación de alguna manera no solamente acercó esta decantación, sino que también me hizo ver cómo en la infancia, en la adolescencia y en la juventud mantuve ese patrón de comportamiento y cómo de alguna manera toda esta situación a la vez me estaba poniendo en manos de la vida, poniendo en manos de los demás, haciendo que mi vulnerabilidad sea tal y tan evidente a través del cuerpo físico, de hecho, porque las situaciones de salud también nos traen eso, ¿no? Como que nos exponen a una vulnerabilidad que quizás no pasa por lo emocional solamente, sino que hay una vulnerabilidad en la materia también. Cómo toda esa vulnerabilidad hizo que tuviera que dejarme sostener, no solamente por quienes me rodean, sino también por la vida misma, y confiar y hacer silencio y no ceder al ruido y las distracciones de mi mente, no ceder a la ansiedad. Como le decía a mi hermana en un audio hace poco, siento que vienen siendo días de mucho entrenamiento en todos los niveles, entrenamiento a nivel espiritual, entrenamiento a nivel físico por todo esto que me está sucediendo y las consecuencias que trajo toda esta situación, entrenamiento sobre todo a nivel de autorregulación, porque fue un desafío muy grande para mí a nivel ansiedad. Yo soy una persona muy mental. O bueno, estoy en camino a transformarme, que es lo que me gustaría pensar también, no catalogarme de que soy muy mental, porque a veces la narrativa interna también nos va restringiendo, ¿no? He sido durante gran parte de mi vida una persona muy mental y hasta hace poquito me reconocía como una persona súper mental, hipermental, y ahora estoy empezando a reconocerme y a conocerme como una persona que también se habilita a la duda, se habilita a la curiosidad desde un lugar de apertura a otras interpretaciones, a otras miradas. Y entre esas miradas está la mirada de, bueno, quizás
puedo acompañarme desde un lugar de no ansiedad. Quizás si hago una pausa entre lo que está sucediendo y mi reacción, aparece algo nuevo. En ese vacío aparente, puede aparecer una oportunidad distinta, como en este caso fue seguir esa instrucción de amor, necesito que me revises la cabeza, y simplemente entregarme a la intuición o a lo que una voz más profunda en mí me estaba indicando, me estaba señalando. Y que por lo general esa voz, que puede venir en forma de voz, puede venir en forma de imágenes, no tiene que ver con cómo aparece, sino con lo que nos acerca y nos trae, como esa voz de alguna manera, por lo general está totalmente tapada y es evadida a través de ruidos, distracciones, demandas ajenas, todo lo que hoy conocemos como las redes sociales, que en realidad tienen muchísimas otras capas y que tienen muchísima tendencia también a captar nuestra atención de sobremanera, y que hoy por hoy también lo veo como una forma de bajarle el volumen a esta voz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando simplemente en medio del caos, en medio de la distorsión, en medio de lo que parece un momento en el cual nos tapa el agua, como diríamos acá en Argentina, simplemente paráramos un segundo a escucharnos, un segundo a rendirnos con el corazón, realmente, rendirnos y entregarnos con el corazón a que algo más puede estar sosteniéndonos, llámese presencia, llámese universo, llámese Dios, llámese yo superior, yo real. Pueden aparecer muchos nombres, pero en realidad todos tienen la misma esencia, ¿no? Todos tienen el mismo núcleo, que es escuchar esa voz profunda, esa sabiduría interna que está conectada con algo mucho más grande, si se quiere, la fuente, y poder muy suavemente, sin exigencias, sin lucha, sin pelea, sin ataque, sin defensa, muy suavemente bajar un poquito, muy paulatinamente el volumen a todas esas distracciones, a nuestra propia ansiedad, a nuestra mente y su run run que no para, que no cesa, y muy de a poquito empezar a subir el volumen de esa otra voz, de esa otra instrucción que viene desde un lugar de muchísima más calma, de muchísima serenidad, y que solo después de atravesar la duda llega para entregarnos una certeza que es clarísima, clara como el agua, transparente, una claridad transparente, y nos hace seguir y dar pasos hacia lo que ya es, esa certeza transparente y clarísima que se siente como estar un poco más en nosotros mismos, estar un poco más cerquita de lo que ya está haciendo de alguna manera, y tratarnos con muchísimo más amor por sobre todas las cosas. Y de la mano de toda esta situación de salud, no solamente vino toda esta reflexión que tiene que ver con la estrella solitaria y con dejarme sostener, sino que además vino una introspección que tenía que ver también con dejarme sostener inclusive por personas que no conozco, dejarme sostener por mis vecinos, por otras personas que no son mi pareja, entender también los vínculos y la comunidad de la que formo parte hoy,
acá en Córdoba, como desde un lugar más horizontal, desde un lugar en el cual puedo dejarme cuidar, sorprender, sobre todo sorprender, y puedo recibir de otras personas con las que quizás no tengo tanta cercanía o que solamente he intercambiado una frase, un viaje en auto desde la ruta hasta mi casa, con dejarme sostener por la vida misma en todas esas variables que puede aparecer. Inclusive, diría, hasta dejarme sostener por mi propio perro, que en toda esta odisea de salud y en estas semanas que también estuve sola en el monte porque mi pareja está de viaje, me ha sostenido de una manera implacable, realmente. Y muy inocente también, porque además el sostén de un animal es un sostén que ni siquiera utiliza las palabras, que simplemente es compañía desde el lugar más simple y más profundo al mismo tiempo. Solo estando cerca mío, solo apoyando su cabeza en mis piernas, o cuando estoy recostada apoyando su cabeza en mi torso, o dándome un beso, o mirándome mientras cocino. Él estaba ahí sosteniendo ese espacio para mí también, ese espacio compartido, y me estaba acompañando. Entonces creo que el gran aprendizaje de todo este proceso que todavía sigo transitando tiene que ver con poder reconocer a Dios y poder reconocer el sostén que la vida misma me brinda en lugares totalmente inesperados, en mis vecinos, en mi hermana que está a la distancia, en mi familia a la distancia y acá en Córdoba, en mi pareja a la distancia en este momento que está viajando, en mis amigas que están a la distancia, en la pequeña comunidad o el pequeño barrio que tenemos acá en Quebrada de Luna, en mi perro, y me atrevería a decir que hasta en la misma naturaleza de mi jardín, de este jardín hermoso que restauré en estas últimas semanas, iba a decir estos últimos meses, quizás sí, internamente viene siendo una decisión de hace muchos meses, en los pájaros que visitan el jardín y que son de especies totalmente nuevas, algunos que ya conocía del año pasado y otros que desconocía, en la luz del sol, y empezar a ver cómo la vida misma se refleja a veces inclusive sin necesidad de tomar forma, ¿no? Cómo en realidad esa misma frecuencia de la vida está tan presente y presente de igual manera tanto en la luz del sol como en la lluvia, como en los pájaros, como en mi perrito, como en mi hermana, como en mi pareja, como en mis vecinos, como en el médico que me atendió de mil amores y que me dijo palabras muy hermosas y me supo contener desde un lugar muy humano. En la gente que ni siquiera conozco y ni siquiera sé el nombre, como por ejemplo los choferes que abren sus puertas siempre con una sonrisa cada vez que tengo que ir al pueblo y me hacen sentir también que de alguna manera, por más que ellos no lo sepan, estoy siendo acompañada, y me hacen sentir que es un regalo también, que en algo tan imperceptible como una sonrisa o como un buenos días me puedan hacer sentir ese amor y esa calidez que yo estaba necesitando. Entonces creo que este mensaje de voz también es una manera de invitarlos a que se dejen sorprender por ese sostén, por esa calidez, por esa amabilidad, por esos gestos que están todo el tiempo alrededor nuestro y que quizás a veces por estar obnubilados
por la ansiedad, obnubilados por la distracción, por el ruido, por las redes sociales, por las discusiones que pudimos o no haber tenido en otro momento o antes de salir de casa, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Están ahí, siguen estando ahí, siempre están ahí. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos en lo chiquito, en lo pequeño, en el momento presente, poquito a poco, empezar a poner la atención en esos momentos, esos destellos de luz que nos hacen saber que la vida misma nos está sosteniendo minuto a minuto y que nunca estamos realmente solos, nunca estamos solos. Y sobre todo también entender que aunque parezca que podemos estar solos y no haya presencia humana o animal a nuestro alrededor, siempre estamos en compañía de nosotros mismos y de esa presencia, ese fragmento o ese canal que nos conecta con algo más grande, que ese canal siempre está ahí con nosotros, disponible para nosotros, por nosotros, y que a veces tan solo lleva un instante de vacío, un instante de silencio, un instante de pausa para sintonizar con él y encontrar las respuestas que resuenan de forma transparente en nuestro interior, para que de esta manera tanto el cuerpo físico como el espíritu, como la mente, estén al fin, finalmente en sintonía, al fin y finalmente en paz. Que todas las batallas posibles y todas las batallas antiguas que libramos sean puestas a descansar y que simplemente nos entreguemos a esa sabiduría interior y esa paz que está detrás del ruido. Esa paz que es lo que verdaderamente somos, detrás del juego, detrás de las apariencias, detrás de la distorsión, detrás de las proyecciones de la mente, esa paz que verdaderamente somos. Espero que esta nota de voz llegue en el momento oportuno y que te haga compañía en donde sea que estés. Te abrazo fuerte y te deseo que estés muy bien.